Buenos días a todos. Soy Oswald de Quick Lockendero en otro video más, y en otro torneo más. Bueno, este video es para el torneo Club N del usuario Club Nintendo 55, y esta vez voy a hacer una reseña al videojuego de Famicom, Final Mission, y sin más rodeo que empiece el video. Final Mission, o también conocido en Norteamérica como Special Cybernetic Attack Team, fue un videojuego lanzado en Japón en junio de 1990, y en Norteamérica en junio de 1991, coincidiendo con el inicio del fin de la tercera generación, aunque su servidor lo jugó varios después en la vieja NES de la familia, y aún hoy lo juego en el emulador, así vamos a revisar algunas cosas del juego original. La historia del juego más o menos va así. En la versión original es simplemente que un grupo de alienígenas han invadido la Tierra destruyendo ciudades con rayos gamma, y a la vez construyeron una gran estructura que conectaba a la Tierra con su base de operaciones. Lo interesante de esta versión es la intro, que para su época era bastante bonito, y su explicación es poética en la versión original. El problema es con las versiones fuera de Japón, cambiaron la intro a una más de tipo película de acción, y para joderla aún más decidieron ponerle nombre a los personajes, y pues quisieron hacer un par de referencias un poco cringe que violan los derechos de autor, haciéndolo entre comillas más interesante con un villano que ni aparece en el juego. La historia no es del todo original, ya que es la típica invasión alienígena, pero al menos en la versión original es rápida, innovadora para su época, y fácilmente digerible, en comparación con la versión norteamericana, que es rara y extraña. La jugabilidad del juego es uno de los grandes apartados del juego. El juego es un shoot 'em up, o sea, es un juego como los Space Shooters inspirado en los juegos de arcade. Los controles son simples, usas B para disparar, la A para controlar los orbes que te ayudarán con otros enemigos del juego, con la cruceta te mueves, típico control de NES fácil de entender y que responde casi a la perfección. El juego es muy lineal y en los niveles lo único que tienes que hacer es defenderte de tus enemigos y llegar a los jefes. No es un juego fácil, pero dependiendo de qué versión juegues, puede ser o más difícil o menos difícil. En este juego solo tienes una vida, y en ambas versiones hay continues infinitas, pero en cuanto a algunas cosas hay diferencias. En la versión original algunos niveles están con un orden más irregular, y algunos de los jefes tienen otros patrones. Además, en la versión americana puedes aguantar más daño a tu personaje, además tu munición extra es mejor. En cuanto al multijugador, en ambas versiones con dos jugadores prácticamente el juego se vuelve más fácil, sobre todo en la versión americana, lo cual no está mal si fuera porque es un juego algo corto, y sí, la duración del juego es muy corta incluso para su época, su cierta dificultad lo compensa, pero creo que no es suficiente. Bueno, ahora hablemos sobre los gráficos. Los gráficos para su día son bastante buenos, los escenarios presentan cierto grado de detallismo, sobre todo en el primer, segundo y cuarto nivel. Los jefes en cuanto a diseño tal vez no son la gran cosa, sobre todo en el primer y tercer nivel, donde no son más que un armatoste. Ya con el cuarto nivel también se lucieron haciendo un buen diseño de nave espacial. Los sprites no están mal con excepción de algunos enemigos o las cajas de los power-ups. Tampoco es de gran comparación con otros juegos de la época, pero para un juego de NES podemos decir que tiene muy buenos gráficos. En cuanto a la banda sonora y efectos sonoros, pues un ex como Mochiyo Sada hace una buen soundtrack un poco distinto para un juego de este estilo, pero al mismo tiempo bastante corto y cansado a los odios si lo oyes por mucho tiempo, pero lo compensa con que casi todos los niveles tengan su propio tema, y que ambas versiones tengan una música introductoria diferente combinando con la introducción de sus respectivas versiones. También la música combina con los niveles en muchas ocasiones, así que podemos decir que el soundtrack es bueno. Sobre los efectos sonoros, pues cumplen con su trabajo, no son tan ruidosos exceptuando cuando destruyes a los jefes, y no afectan mucho al soundtrack del juego que digamos, y no los sentí tan molestos. Entonces tenemos un juego que al menos en la versión japonesa tiene una buena historia, que tiene buena jugabilidad con un control que responde bien, que tiene gráficos muy llamativos para su época, y con una buena banda sonora, pero con algunos ligeros problemas que hacen bajar la calificación final del juego, como la extraña localización en América y Europa, donde cambiaron la historia y nombre del juego, la dificultad dispareja entre ambas versiones con una versión más difícil que la otra, y que a pesar de ser un juego de 1990, podríamos decir que es algo corto, sobre todo el tienes algún amigo que te ayude. Aún así es uno de esos juegos donde creo que depende de cómo es cada uno para pasarlo. En mi opinión es claro 8 de 10, siendo un buen juego que cumple con muchas cosas, pero hay pequeñeces que hacen mella en él. Y pues, eso ha sido todo. Les saluda Oswald. Hasta pronto.